empecemos como a mejorarlo. ¿Listo? Pero antes de arrancar, eh, quería leerles, en este momento me encuentro leyendo un libro, lo he leído varias veces, pero en este momento quiero compartirles un pedacito de este libro porque es interesante, se llama La Escuela de Negocios y fue hecho para las personas que les gusta ayudar a los demás. Dice acá una dedicatoria, dice, dedicamos este libro, La Escuela de Negocios, a las millones de personas, parejas y familias que han iniciado su viaje emprendiendo y creando negocios propios por medio del mercadeo en red. Debido a que hemos dedicado nuestras vidas a enseñar cómo obtener libertad financiera, ha sido realmente gratificante asociarse con una industria dedicada a ayudar a emprender y crear negocios propios. Día con día, usted se educa y comparte su oportunidad de negocios con familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo, así como con extraños. Por eso va para usted nuestro reconocimiento y gratitud. Entonces, me pareció supremamente interesante esta dedicatoria, se las quise leer, como dedicársela a ustedes que están emprendiendo este proyecto en el network marketing. Y bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a arrancar. Cuando la empresaria Sandra me contactó para que diera esta charla y me dice que si podía dar una charla de 7 fallas, 7 errores que uno comete. En el momento como que retrocedí en el tiempo y empecé a analizar algunas porque o sea, no son solamente 7, son muchas fallas que a veces uno comete, perdón. Pero saqué de esas 7, que eran las que me habían pedido para explicarles hoy. Y bueno, para los que no saben, yo llevo ya casi cumplo 10 años en esta industria y han pasado pues cantidad de situaciones donde he ido aprendiendo de todas las situaciones, sean buenas o sean malas. Y bueno, entonces el primer error que he analizado que a veces cometemos es hablar mucho y no escuchar. O sea, a veces nosotros cuando vamos a dar una presentación o cuando empezamos a prospectar a alguien, entonces nos vamos a prospectar y resultamos que la persona nos sale prospectando es a nosotros, porque hablamos demasiado. Entonces, vamos es que a prospectar, pues, y entonces resulta que nosotros 1 o 2 horas hablando con la persona y no la dejamos hablar, ella nos escucha todo a nosotros y nosotros no alcanzamos a escuchar el por qué esa persona haría este negocio. Entonces a veces cometemos no solamente en prospectar, sino cuando nosotros, digamos, en una presentación también nos emocionamos y entonces si la persona nos dice sí, se emociona uno más y empieza a hablar y empieza uno a hablar de más y eso a veces es un arma de doble filo porque eso va en contra, eso juega en contra de nosotros, porque uno no está escuchando. Entonces aquí la clave es escuchar más, escuchar más y hablar menos. Si nos basamos a la ley de Pareto, pues yo diría que escuchar un 80% y hablar un 20%, el 80-20. Entonces, ese es uno de los puntos o de los errores que a veces cometemos, hablar demasiado. A veces escucho empresarios que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y yo pasé por ahí, pero yo fui corrigiendo. A veces, sin embargo,
en ocasiones trato como de cometer ese error, pero entonces vuelvo y me encarrilo, porque ya entiendo ya que hablar mucho no es muy bueno. Entonces es más escuchar a la otra persona que eh, hablar. ¿Listo? Entonces, ese es uno de los errores que a veces cometemos. Entonces, para las personas que de pronto hablan y les gusta hablar y demasiado, traten de empezar a corregir ese punto, de empezar a mermarle un poco y a escuchar un poco más. ¿Sí? Eh, recuerdo un día una persona que me estaba apoyando en una presentación, porque yo todavía no sabía presentar. Y esta persona tomó la servilleta y empezó a presentarle al invitado mío. Y eso demoró, yo creo que por ahí 2 horas y media haciendo la presentación. Como yo ya venía en un proceso, yo entendía que no se podía hablar mucho, que dar mucha información pues también era malo. Y yo cuando terminé, yo le dije a esta persona, mi socio, ¿y no crees que te estás demorando mucho, que estás hablando demasiado? Entonces él decía, no, mi socio, ¿cómo se le ocurre? Es que a la persona hay que darle detallado todo y hay que hacerle entender bien detallado todo, porque si no, entonces, ¿cómo nos va a entender? Pero como él llevaba más tiempo que yo, entonces yo simplemente decía, ok. Pero ¿sabe qué hice? Al ver que esta persona, en pocas palabras, me estaba quemando la gente porque hablaba demasiado, y más si la persona si él le hacía la pregunta, ¿te gustó el proyecto? Y la persona le decía que sí, se emocionaba más y hablaba más. Entonces yo al mirar esto, yo dije, no me queda de otra forma sino que aprender a presentar rápido porque este señor me está quemando la gente. Y a mí me tocó aprender a presentar. Creo que a los 8 días yo ya estaba presentando, pero porque esta persona vi que hablaba demasiado y no escuchaba a la otra persona. Entonces a veces cometemos ese error de no escuchar, de hablar demasiado. Entonces, para que tengan en cuenta eso, traten, si usted es una persona de la que les gusta hablar y hablar y hablar, trate o empiece a corregir, a empezarlo a corregir. Eso no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana, porque es un hábito que tenemos. Pero esos hábitos se pueden ir cambiando paso a paso y usted va a notar por ahí, digamos, en un año, y usted retrocede el tiempo y se da cuenta que el cambio ya ha sido significativo. ¿Listo? Entonces, hablar menos, escuchar más. ¿Listo? Ese sería como la parte asertiva de este punto. Otro punto que también es, y yo lo cometí mucho, y es procrastinar. Procrastinar es algo que yo diría que el 90% de las personas lo hacemos. Procrastinar, dejar todo para después. Y era algo que yo hacía. A veces entonces yo procrastinaba mucho y un día caí en cuenta porque escuché un audio, miré un video en YouTube de procrastinar. Entonces en ese video mostraban como una persona que se le hacía a la persona al lado como a darle consejo, no, vamos después, dejémoslo para mañana. Sí, entonces yo miré ese video y yo dije, uy, así soy, así a veces soy yo. Entonces, debido a ese video, empecé a corregir y de ahí para adelante empecé en los libros que leía y entonces recomendaban el tema de no procrastinar. ¿Y qué es procrastinar? Es dejar las cosas para después. Para los que no entiendan la palabra procrastinar, es dejar todo para después. Entonces, digamos que usted esta semana se puso una meta de hacer 10 llamadas.
10 invitaciones. Pero entonces pasa el primer día y entonces usted le da prioridad a otras cosas y usted dice, no, más bien para mañana. Mañana arranco a llamar. Y mañana se le presentan otras cositas y te empiezan a robar ese tiempo y entonces usted empieza a dejarlo para después. Para después se pasa la semana y usted no hizo llamadas. Lo mismo para cuando, digamos que, bueno, cosas así de importancia, más que todo, pues que ahorita que nos estamos refiriendo al proyecto, basado al proyecto, muchas cosas que nosotros procrastinamos. Entonces, digamos que voy a empezar a leer esta semana, me pongo la meta, pero entonces la procrastinación no me deja leer. Entonces, me acuerdo del libro, pero entonces estoy por ahí, necesito hacer otra cosa. Y yo digo, más tarde, más tarde. Y más tarde se va pasando todo el día y no leí. Más tarde pasa otro día, pasa 2 días, pasa un mes y no leí el libro. Entonces, así sucesivamente con todas las cosas. Eso se llama procrastinar. Y a mí me tocó empezar a trabajar esa parte. ¿Y cómo hacía yo? Pues resulta que cuando esa vocecita me decía, hagámoslo mañana, hagamos las llamadas mañana, eh, invitemos a esta persona mañana. Entonces yo me acordaba de la persona y yo, yo no he invitado a esta persona, voy a llamarla. Entonces la vocecita, esa vocecita interior me decía, no, pero primero hagamos otra cosa. Entonces yo trataba, pero como ya estaba en el aprendizaje, entonces yo decía, no, 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 vamos a llamarlo ya. Y aún, a veces, digamos que necesito hacer, necesito hacer un seguimiento a alguien, enviarle un video. Y yo digo, ahorita se lo envío. Pero en el momento automáticamente ya mi mente está preparada, entonces esa otra vocecita dice, no, envíeselo ya, porque más tarde se le olvida. Entonces, automáticamente reacciono y lo hago ya. Dejo lo que estoy haciendo en ese momento. Si estoy haciendo algo y puedo parar, entonces paro y de una vez automáticamente hago lo que me acordé. ¿Por qué? Sé que a muchos les ha pasado que están haciendo algo y se acuerdan. Ay, ¿verdad que yo quedé de enviarle una información a esta persona que me dijo que le enviara el catálogo? Ahorita se lo envío, apenas termine acá. Pero ustedes se dan cuenta de que ahorita se les olvida y al final no le envían esa información o no hacen la llamada o no hacen lo que tienen que hacer porque lo dejaron para después. Entonces, aquí para corregir este error es, si te acordaste de que tienes que enviar una información, de que tienes que hacer una y otra cosa, en el momento que estés haciendo algo y puedas parar de hacerlo, para, para y haga esa cosa importante que su mente en el momento le dijo, hay que hacerlo. Y no lo deje para después, porque para después lo más seguro es que se le olvide y no lo haga. Y empiecen a pasar los días y no lo hacen. ¿Listo? Entonces, empiecen a trabajar el tema de la procrastinación, el dejar todo para después. ¿Sí? Ese es otro punto importante. Ese es el segundo punto. El tercero, y muy importante, y sé que habemos muchos que no lo hacemos, y es no educarnos, no aprender, no conectarnos al sistema educativo. Sé que hay muchas personas que no se conectan al sistema, les da pereza, les da sueño, y como decía el segundo punto, procrastinan con la educación.
Entonces, en esta industria, si tú viniste a vender productos solamente, no tienes que educarte. Pero si tú viniste aquí a formar una organización donde vas a ayudar a miles de personas y por ayudar a esas miles de personas vas a llegar a embajador Corona, tienes que educarte. Y si no, no vas a llegar, porque no vas a entender muchas cosas que normalmente pasan cuando empiezas a crear una organización. Entonces empiezan a pasar situaciones y por el desconocimiento, por la falta de educación, empiezas a matar la gente. A matar quiere decir a desanimar las personas de la organización. Y empiezas a ver que construyes, pero también destruyes. Y te preguntas, ¿pero por qué? Falta de educación. Porque la educación te lleva a entender, a tener el conocimiento y la sabiduría para poder formar una organización. Entonces, cuando entendí este punto, que era supremamente importante de educarnos. ¿Y qué es de educarnos? Entonces, a ver, ¿de qué se conforma ese sistema educativo? Entonces, aquí tienes que empezar a leer libros sobre esta industria y bueno, sobre otros puntos que normalmente la persona que te está guiando te los va a recomendar. Entonces tienes que empezar a leer. Si no sabías que aquí hay que leer, pues te quiero decir que sí hay que leer. Mira, hay libros como este. El otro punto importante es asistir a los eventos. Asistir a los eventos virtuales o presenciales. No es camisa de fuerza, no es que tengas que dejar todo botado por irte para un evento. Pero si tú puedes ir a un evento presencial y no vas por pereza, pues estás fallando. Si no te conectas a un evento virtual porque estás trabajando, porque estás haciendo algo importante, pues es válido. Pero si no te estás conectando a los espacios virtuales por pereza, porque es que es la hora de la novela o la hora del desafío, por ahí hay un tema que yo es que el desafío. Entonces, eh, estás fallando y no estás avanzando. Eh, Aparte de eso, también hay que escuchar audios. Entonces, el sistema educativo se conforma de libros, videos y eventos. Entonces, debes leer libros, debes escoger una hora que a ti te quede fácil de leer. Entonces, si a ti te queda fácil leer en la mañana, pues puedes escoger en la mañana. Si te queda fácil de leer en la noche, pues puedes escoger en la noche, porque mira, a veces hay personas que en la mañana no entienden lo que leen, pero en la noche sienten que entienden lo que leen. Pero hay personas que son lo contrario, que en la mañana sienten que captan más el mensaje y en la noche no. Entonces tienes que mirar cuál es tu mejor horario para la educación. Entonces, recomendación, como normalmente no tenemos el hábito de leer, porque eh, si no tienes el hábito de leer, cuando vas a solamente compensarte que vas a leer, ya te da sueño, ya te da pereza. Entonces, mi recomendación es que para empezar ese hábito, empieces con 5 minutos diarios. 5 minutos que son, no es nada. Ahora, para empezar a leer y para empezar a generar un hábito, 5 minutos se hacen eternos, pero arranca con 5 minutos. 5 minutos diarios. Y mira, analiza nomás qué son 5 minutos. 5 minuticos, lees, pasaron los 5 minutos y ya. Y vas aumentando en el tiempo. Yo empecé con 5 minutos, pero para mí no fue fácil porque esos 5 minutos se me hacían eternos. Yo les voy a contar algo, y es que cuando yo arranqué con el tema de la educación y supe que era supremamente importante, yo al máximo de eventos asistía. Y para mí
era fácil. Yo iba a los eventos y bueno, asistía a los virtuales y bien. Escuchaba audios o videos y para mí era fácil, porque pues yo mientras hacía algo, el audio iba rodando y yo lo escuchaba. Para mí era fácil. Pero ¿dónde se me hizo difícil? ¿Qué se me hizo difícil? Leer. Para mí leer fue lo más difícil en el tema del sistema educativo, pero yo quería avanzar y yo sabía que era importante. Entonces, mm, empecé con 5 minutos. Ahora, ¿cómo fue el tema? Resulta que uno de los líderes, cuando yo arranqué el proyecto, me dijo la importancia, me dijo, si quieres llegar lejos, conéctate al sistema educativo, si quieres llegar a las grandes ligas. Y bueno, entonces él me prestó un libro, entonces me dijo, y para que arranques, como acá leemos libros, entonces te voy a recomendar este libro y te lo voy a prestar. Y me lo prestó y yo le listo. Y a la primera semana él me hizo seguimiento, pues yo no sabía que eso era seguimiento. A la primera semana él me llamó y me saludó, ¿qué más mi socio? ¿Cómo va? Yo bien. Y me dijo, ¿cómo vas con el libro? Yo ese libro lo tenía por ahí archivado. O sea, yo no lo había leído. Entonces yo le dije, pues mi socio, la verdad, no lo he podido leer, no me ha quedado tiempo. Y esa es la primera excusa que uno le dice a la persona, no me ha quedado tiempo, pero tiempo ha quedado, 5 minuticos. Entonces, él me dijo, bueno, no te preocupes, esta semana arranque a leerlo y me va diciendo qué tal va. Bueno, yo esa semana, yo dije, listo, voy a leerlo porque este señor me va a pasar revista nuevamente. Entonces, yo traté de leer y yo me iba para la cama en la noche porque me gustaba ir en la noche ya, en la mañana yo me ocupaba, entonces yo me iba en la noche ya cuando terminaba todo, me iba para la habitación y cogía el libro y me recostaba hacia la baranda de la cama, me echaba la cobija hasta la cintura y tomaba el libro a leer. Y empecé, o sea, automáticamente, cuando yo tomaba el libro me recostaba en la cama, me daba sueño. Y entonces yo medio lo guiaba así como que trataba de arrancar y yo decía, no, mañana leo, hoy estoy cansado, tengo sueño. Y así pasaba toda la semana intentando leer ese libro y no podía. A la semana siguiente, este señor me llama nuevamente y me dice, mi socio, ¿cómo vas con el libro? Y yo le, mi socio no me lo va a creer, pero no he podido. La verdad es que me da un sueño. Yo termino como muy cansado, no sé, pero me da mucho sueño. Entonces él se rió porque él entendía lo que estaba pasando. Y él me dijo, ¿cómo estás leyendo? ¿Dónde estás leyendo? Y yo le dije, no, pues yo llego en la noche, yo estoy leyendo de noche, ¿ves? Tratando de leer en la noche. Y lo que yo hago es irme para mi habitación, me recuesto en la cama, me echo la cosa hasta la cintura y me pongo a leer, pero no puedo porque me da sueño. Entonces me dijo, mi socio, entonces soltó la risa y me dijo, mi socio, mira, lo que pasa es que lo estás haciendo de la forma incorrecta. Tú no tienes un hábito y primero tienes que crear un hábito. Y para crear un hábito tienes que saberlo hacer. Entonces me dijo, la habitación tuya, cuando tú te vas para la cama es ¿para qué? Para dormir. Como la cama es para dormir, tu mente, tu subconsciente sabe que es para dormir. Entonces, adivina qué va a pasar si te vas a hacer otra cosa diferente a dormir en la cama. Pues te va a dar sueño. O dígame si no, muchas personas que se acuestan en la cama a ver televisión y no se dan cuenta y se quedan dormidas. Porque la cama es para dormir. Entonces, esta persona me dijo esto y yo dije, entonces me dijo, tienes que incomodarte, o sea, tienes que salir de esa habitación y si no, nunca lo va a leer. Al menos mientras coges el hábito. Entonces yo le dije, ok. Entonces yo le dije, bueno, listo, me voy a ir para el comedor.
listo, allá en el comedor. Entonces, bueno, la semana siguiente, él me dijo 5 minutos, él me dijo 5 minuticos, mi socio, 5 minuticos nomás. Entonces, esa semana siguiente, yo llegaba al comedor, cogía el libro y alcanzaba a leer, yo creo que unos, unos 5 renglones, 7 renglones, yo creo. Pero no me daba cuenta y yo me quedaba dormido. O sea, seguía quedándome dormido. Me seguía quedando dormido, pero entonces esta vez, o sea, no me daba cuenta. Claro, al hacer como el esfuerzo me ganaba más la pereza, la falta de hábito me ganaba y me hacía dormir. Y yo quedaba, a veces, cuando despertaba, tenía la cabeza pegada al libro. No me daba cuenta. Y para mí era una pelea muy interna, muy fuerte. Y a la semana siguiente vuelve y este señor, claro, me estaba haciendo seguimiento, pero como cuando uno recién entra, uno no sabe qué es seguimiento, pero él sí sabía, él me estaba haciendo seguimiento del libro. Muy buen líder porque sabía hacer seguimiento. A la semana siguiente me dice, ¿cómo va mi socio? Y yo le dije, no, mi socio, yo creo que yo he leído, alcancé a leer la primera página eh, del libro, la primera hojita, ya la alcancé a leer, pero la verdad es que me sigue dando sueño y a veces me quedo dormido ahí en el comedor. Entonces me dijo, si no te está sirviendo el comedor para leer, tienes que incomodarte más, al menos mientras coges el hábito. Entonces yo le dije, bueno, ¿y cómo hago? Entonces aquí va este punto para que lo tomen nota para los que se quedan dormidos por ahí o para lo que les da pereza. Él me dijo, párese y camine para allá y para acá. Entonces vaya caminando por el corredorcito hasta la puerta y devuélvase hasta la cocina. Y así va caminando y va leyendo. Va caminando y va leyendo. Y así vas a poder leer los 5 minutos. Y pues no saben lo difícil, porque es incomodarse, caminar para leer y uno siente internamente que hay algo que rechaza eso, porque uno no tiene el hábito. Pero podía más las ganas de avanzar, de superarme, que las ganas de quedarme ahí, de estancado donde estaba hace muchos años. Entonces empecé a caminar y a leer. Listo. Empecé a caminar, pero ustedes no creen que esos 5 minutos se me hacían eternos. Yo empezaba a leer el libro y caminando y al momentico yo miraba el reloj. Uy, apenas va un minuto. No, faltan 4 minutos y seguía. Y seguía. Hasta que terminaba. Cuando terminaba yo soltaba ese libro y sentía un descanso y me iba y me tiraba en esa cama. Yo decía, logré. Pues muchachos, resultados de esto, a los 6 meses, aproximadamente, a los 6 meses de estar generando un hábito, a los 6 meses yo podía irme a acostar en la cama y ya no me quedaba dormido. Ya tenía la mente educada para esto. Yo en este momento me puedo pasar todo el día leyendo un libro, lo he hecho, en un día me he leído un libro completo y no pasa nada, no me da sueño, no me da pereza. Entonces, porque ya creé un hábito, imagínate, eso comenzó hace casi 10 años. Y hace 10 años vengo sobre esta educación, de leer libros y de conectarme al sistema. Y no saben lo que he avanzado en mi mente. Entonces, ahí les boto ese dato para los que no tienen ese hábito de la lectura, puedan empezarlo a aplicar. Si eres una de esas personas que te da sueño cuando vas a coger el libro, haz el esfuerzo y camina. Porque si ves que te sientas y te da sueño y te estás quedando dormido, párate y camina.
y lees solamente 5 minuticos. No leas más. 5 minuticos, porque si tú lees 1 hora sin tener hábito, al otro día no quieres volver a coger ese libro. Entonces, empieza con 5 minutos. ¿Listo? Entonces, un punto supremamente importante y que cometemos mucho es no educarnos en el sistema, no conectarnos al sistema educativo. El otro punto es creer que todo el que te dice sí va a ingresar en el negocio. Esa es otra falla que a veces, pues, por falta de conocimiento, cometemos. Y es que creemos que todo al que le presentamos y nos dice sí, va a arrancar en el negocio. Y ahí es donde empezamos a defraudarnos, a decir esto no funciona, a decir, bueno, miles de cosas. Y donde hay muchas personas que abandonan el negocio por eso, porque es falta de entendimiento. Y es falta de entendimiento, ¿por qué? Porque no se educan, no aprenden, no miran audios, no están conectados al sistema. Entonces, resulta que acá no todo al que le vas a presentar va a arrancar en el negocio. Mejor dicho, hay unos pasos. No todo al que vas a llamar para invitarlo te va a contestar. No todo el que vas a llamar te va a contestar. Tenga en cuenta eso. No todas las personas, si usted saca una lista de 10 personas, no todas las 10 te van a contestar. Es un algo de la naturaleza que pasa así. Y bueno, y no me pregunten por qué, pero eso pasa. Entonces, no todo el que vas a llamar te va a contestar. No todo el que te va a contestar te va a dar la cita. Entonces, vas a invitar personas y hay personas que te van a sacar miles de excusas para no darte una cita. No todo el que te da la cita, o sea, no todo el que te dice, sí, yo llego, no todo el que te da la cita va a llegar, ¿sí? Tengan en cuenta eso. No todo el que, por ejemplo, sacaste una cita hoy. Si estás de buenas, la haces. Pero lo más probable es que esa persona te cambie la cita, o de pronto ya no te conteste, o de pronto te saque una excusa. O sea que no todo el que te da la cita te va a llegar. No todo el que te va a llegar a la cita te va a decir que sí. Entonces, muchas personas las vas a invitar, van a llegar, les vas a presentar y no todos te van a decir que sí. Ahora, no todo el que te va a decir que sí en la mesa, ahí es donde pasa como la fase emocional, porque la persona que te dice sí, entonces te emocionas. Entonces me dijo que sí, que le gustó, que le interesó. Entonces ahí te emocionas y ahí es donde hay que controlar esa emoción porque, o si no, ahí es donde nos frustramos. Entonces, no todo el que te va a decir sí, me gustó, me interesó, va a arrancar en el negocio. Muchas personas te dicen sí por sacarte del paso. Muchas personas te dicen sí, pero cuando salen de la puerta, la cantidad de problemas que tienen del día a día lo desaniman. Entonces, no todo el que te va a decir sí va a arrancar. Y no todo el que va a arrancar la va a hacer. Entonces, ahí es donde viene otro punto. Se firmó, arrancó, pero la persona no hizo nada. Y a veces te preguntas, chica, pero esta persona arrancó y yo la vi como con ganas. Y fuera de eso pagó, compró los 3 IOC. Yo pensé que la iba a estallar, pero resulta que no. No todo el que va a arrancar la va a hacer. ¿Listo? Y no todo el que la va a ser diamante. ¿Sí? Entonces, en el proceso mucha gente se va a quedar en el camino. Entonces, son pocos y son los más fuertes los que van a llegar. Más fuertes que mentalmente, los que van a resistir. Y para eso tienen que conectarse nuevamente al sistema educativo para
fortalecer esa mente y entender el proceso. ¿Listo? Entonces el cuarto punto es creer que todo el que te dice sí va a arrancar. El otro punto es no hacer seguimiento. Eso es fatal. A ver, les voy a aclarar un punto acá. Y es que la mayoría de empresarios no hacen seguimiento. Yo digo que la mayoría, porque les da pereza. Entonces yo los he escuchado que dicen, no, es que yo no sirvo para estar detrás de la gente. No están haciendo seguimiento. Ahora, el no hacer seguimiento no quiere decir que no te vaya a funcionar el negocio. El negocio te va a funcionar si no haces seguimiento. Lo que pasa es que si tú haces seguimiento, tienes una mayor probabilidad de tener más efectividad, de tener más resultados que no hacerlo. Entonces, si tú no haces seguimiento, el negocio tuyo va a funcionar, pero va a funcionar como cuando vas andando con un carro pinchado, muy lento, ¿sí? Pero entonces aquí es donde tienes que aprender a hacer seguimiento. Y que no me gusta, pero si tú quieres hacer que tu negocio avance un poco más rápido, pues tienes que aprender a hacer seguimiento, ¿sí? Entonces, si tú eres una de las personas que no te gusta hacer seguimiento, pues déjame decirte que es un punto importante en esta industria para tener mayor efectividad. El otro punto, pensar en los beneficios, o sea, a ver, ¿cómo lo digo? Pensar de que en beneficiarte tú, no en los demás. Entonces, siempre que va a haber, vas a firmar a alguien, uy, me voy a ganar un bonito. Eh, esta persona se firmó, ya son 5 puntos para mi rango. Y así pensar en ti y no en los demás. Y aquí lo que tienes que pensar en los demás primero y después en ti. ¿Por qué? Porque si se firmó a alguien, ¿en quién tienes que pensar? En esa persona que se firmó, porque hay un compromiso con esa persona. Esa persona entró en el proyecto, digo yo, no tanto por la compañía, sino por ti, porque confía en ti, porque vio que en ti una persona de confiar y que la podrías llevar a tener un resultado. Entonces, muchos empresarios he visto que firman la gente y la demora es que la firmen y chao, echan la bendición, no lo vuelven a ver y se va a buscar más gente. Y esto no es así. Esto es firmar y formar, como dicen por ahí. Entonces, si se firmó a alguien contigo, dale gracias a Dios que te lo colocó a ti en manos tuyas para que lo lleves a tener un resultado. Esa persona, la misión tuya con esa persona que viene con esos sueños es llevarla a ser diamante o a generar ingresos o a tener beneficios de salud, qué sé yo. Entonces, tienes que pensar primero en las personas. Mira, yo cuando me presentaron este proyecto, cuando me presentaron el primer proyecto, porque yo estoy en otra compañía, yo pensé fue en mí. Entonces yo pensé fue en toda esa plata que se veía ahí. Yo dije, voy por esa plata, voy a ganarme ese billete. Pero mira cómo me ha cambiado la mentalidad. Cuando me presentaron este proyecto, cuando me presentaron DXN, que investigué el plan de compensación y me di cuenta que era un plan de compensación muy generoso, en mi mente lo que miré fue que podía ayudar a muchísima gente a avanzar. Muchísima gente. Yo dije, y se lo dije a mi patrocinadora, yo le dije, Diana, aquí podemos ayudar a mucha gente a tener un resultado. Ahora, si yo ayudo a mucha gente abajo a llevarlas a un resultado, por ende, voy a tener un resultado grande yo. Entonces, ya mi mente había cambiado el enfoque y era pensar en los demás, ¿sí? Entonces,
Ese es otro punto. Piensa en los que llegan en tu negocio. Es prioridad a los que llegan en tu negocio. Dedícales tiempo a ellos. No solamente los firmes y ya te ganaste el bono y los dejes botados. Entonces, eso. Y el séptimo punto a veces lo cometemos esta falla, es una falla de liderazgo y es tener un liderazgo muy rígido. A veces habemos líderes que somos muy rígidos para liderar la organización. Y entonces he mirado que hay líderes que son muy buenos para firmar, son muy buenos cerradores. Y eso cogen y tan, y firmaron la persona. Pero después de que la firmaron, lo difícil para estos líderes es retener la gente, porque tienen un liderazgo muy rígido. Y lo que es rígido tiende a quebrarse. Entonces, tú tienes que empezar a formarte como un líder que sea más bien flexible. A ver, una vez escuché algo que uno tiene que ser como una palmera. No sé si ustedes han mirado las palmeras allá en la orilla del mar, cuando esos ventarrones le dan a esas palmeras y esas palmeras tocan el suelo. Las ramas de la palma tocan el suelo, pero ustedes ven que las palmas se parten. No, difícilmente se parte una palmera, pero ellas se doblan y las ramas tocan el suelo y se doblan para el otro lado, para donde el viento las lleve. Ellas cogen, pero no se parten. Entonces alguien decía un día, tenemos que ser como palmeras, no tenemos que ser tan rígidos, porque a veces atropellamos la gente por ser tan rígidos. Y el liderazgo rígido, déjeme decirte que no funciona. O sea, funciona momentáneamente, pero lo que construyes lo destruyes por la rigidez. Entonces tenemos que empezar a ser más flexibles. Entonces a veces veo empresarios regañando a la gente, gritándole a la gente, delante de los demás, haciéndolo quedar mal. Eso es un liderazgo rígido. Eso es un liderazgo que mata a la gente. Nosotros tenemos que ser muy flexibles en eso. Entonces, no más, ¿qué día me decía alguien? Me decía, no, es que esa líder delante de los socios cogió y eso me trapió. No, eso no se debe hacer. Si tú le vas a llamar la atención a un empresario, pídele sabiduría a Dios y dile, Señor, dame sabiduría para saber cómo le llego a esta persona sin herirla, pero que me entienda. Y en privado. Entonces decirle, mi socio, te felicito por lo que estás haciendo, pero entonces quería también decirte que eso que hiciste, me parece que ahí ya fallaste en este punto. Es para que trates de corregir esta parte, pero a solas. Y no regañarlos, o sea, aquí no somos jefes de nadie. Aquí estamos formando una organización y cada quien tiene su negocio. Los líderes somos guías, no jefes. Guías que estamos guiando a las personas. ¿Sí? Entonces, eso es un punto que, más que todo, los que ya tienen organización, los que ya tienen una organización, tienen que empezar a corregir esa parte, dejar de ser tan rígidos, porque si no dejas de ser rígidos, tú empiezas a notar de que hay mucha gente que está entrando a tu organización, pero así también como están entrando, están saliendo. Y tú tienes que sentarte y hacerte la pregunta, ¿por qué están saliendo nuevamente? ¿Por qué se van? ¿Por qué no se quedan?